tardes a quienes continúan en la transmisión del Seminario de los Estados 2021. Estamos dando inicio con la tercera mesa. Yo soy Sofía Ramírez y tengo el agrado de presentar a las y los ponentes que nos acompañan en esta mesa que, como bien lo dice el título, nos hablarán sobre las disputas por las gubernaturas durante el proceso electoral 2021. Les agradezco mucho su participación, sean bienvenidos y bienvenidas. De igual forma, se encuentra con nosotros la doctora Rosa María Mirón Lince, organizadora de esta 13ª edición del seminario. Y bueno, sin más que agregar, pues los iré presentando, ¿no?, conforme el orden de participación acordado. Y para abrir con esta mesa y dar inicio, tenemos a la doctora Marcela Ávila Eagleton de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es politóloga, doctora en Ciencia Política por la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo. Es miembro del SNI, del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, también del Comité Académico de la Cátedra Madero y de Voto Informado. Es secretaria académica de la SOME e integrante de la red de politólogas. Es además profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC y de la que actualmente es directora. Bueno, sin más, doctora, le dejo la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Sofía. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir compartir una breve presentación. Y bueno, pues a mí me toca hablar sobre el caso de Querétaro y bueno, pues un poco hacer un recorrido para poder analizar este proceso electoral 2021 que sin duda requiere algunos antecedentes, porque lo cierto es que lo que vimos en este proceso electoral, por supuesto que tiene que ver con procesos anteriores. Y en este caso creo que es específico, o es importante remitirme específicamente a 2015. Y también, bueno, voy a hacer un comparativo de varias elecciones para cerrar con la forma en la que se desarrolló este proceso electoral federal y local en Querétaro, porque, bueno, creo que fue de las entidades en la que la elección fue fue de las más predecibles, ¿no? El resultado en la elección para la gubernatura, pero no por ello, pues bueno, pierde el interés. ¿Por qué regresar a 2015? Porque en 2015 el Partido Acción Nacional recupera la gubernatura con el 46.9% de los votos. Se lleva también 13 diputaciones locales de 25 y 11 de 18 ayuntamientos. El PRI pierde la gubernatura del estado. Me parece que el elemento importante aquí es que por primera vez en Querétaro, un partido distinto al PRI y al PAN obtiene una proporción importante de votos. Si bien en esta elección Morena logra el 5.6% de los votos, que podría parecer poco, lo cierto es que para un formato claramente bipartidista, en el que hasta el 2009 arriba del 90% de los votos los concentraban el PRI y el PAN, pues el 5.6%, además de una diputación local, pues fue un logro importante. Entonces, es en este contexto en el que se explica el avance que tuvo posteriormente Morena en el 2018, que bueno, no solamente Querétaro es uno de los estados en los que gana la presidencia Andrés Manuel López Obrador, bueno, evidentemente, salvo Guanajuato, ganó todos, pero además obtiene 2 distritos federales, 6 distritos locales y un ayuntamiento. Y esto es especialmente importante porque desplaza al PRI como segunda fuerza, que aunque tiene más aunque gana más elecciones de ayuntamientos, lo cierto es que es desplazado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Este es el contexto entonces en el que se da este proceso electoral, que bueno, yo diría, no por ser la elección más aburrida de este 2021 en el país, deja de tener elementos a destacar. En primer lugar, un punto que me parece importante es el margen de victoria. La dinámica de la competencia que se da en Querétaro del 97 al 2021. Si bien 2018 modifica el formato de competencia, el PAN mantiene su fuerza electoral en la entidad. Y creo que este es un elemento importante porque, pues bueno, el discurso después del 2018 ha sido, ¿no?, en muchos sentidos,
la debacle de la oposición, pero lo cierto es que en Querétaro la oposición a Morena, en este caso Acción Nacional, no tiene un mal desempeño. Bueno, evidentemente el resultado del proceso electoral de 2021 muestra que el predominio que tenía Acción Nacional no se puso en duda en 2018 como una primera lectura, sobre todo de los resultados de la elección presidencial, podría mostrar. Las elecciones por la gubernatura dan cuenta de un formato de competencia, como mencionaba, claramente bipartidista, que, bueno, antes de la elección del 97, evidentemente la competitividad era nula, pero sin embargo, a partir de la elección de 2003 empiezan a cerrarse estos resultados y más o menos se mantienen entre el 4 y el 5% de margen de victoria en los procesos de 2003, 2009 y 2015. Sin embargo, para la elección de 2021, la diferencia entre el primer y el segundo lugar, es decir, entre Acción Nacional y Morena en la elección por la gubernatura, es de más de 30 puntos porcentuales. Esto, si bien por un lado desplaza claramente Morena al PRI en la elección, no, en la elección por la gubernatura, y se ubica como segunda fuerza, queda muy lejos de la hegemonía del Partido Acción Nacional. Esta segunda tabla, ¿no?, hace una referencia más o menos, siguiendo con este mismo discurso, muestra el número de partidos en la elección por la gubernatura, que se ha mantenido por debajo de 3, haciendo este cálculo del número efectivo de partidos. Sin embargo, en el proceso electoral de 2021 crece porque Querétaro es de las pocas entidades en las que no hay coaliciones en la elección ni para la gubernatura ni en las elecciones para diputaciones federales. Hay algunas coaliciones parciales para Congreso local y para ayuntamientos, pero son muy pocas. Y lo cierto es que en este estado tuvimos 10 candidatas y candidatos. Solamente Acción Nacional fue en coalición con un partido local, Querétaro Independiente, que tuvo una votación tan marginal que no logró mantener el registro a pesar de haberse coaligado con el partido ganador. Otro elemento que resulta interesante en este proceso electoral 2021 es la participación. Querétaro es un estado que desde el 97 era de los 3 estados que mantenía participación por arriba de la media nacional en todos los procesos electorales, y en este proceso electoral 2021 la participación cae un poquito más de 5 puntos porcentuales con respecto a la elección intermedia anterior. Lo cierto es que se esperaba que como a nivel nacional fuera una elección intermedia con una participación importante, pero lo cierto es que la participación baja de manera importante. Y bueno, ¿a qué se debe esta baja en la participación? Un primer análisis mostraría que, si bien el fenómeno de participación-abstención es multicausal, habría 3 elementos que pueden explicar esta caída en la participación. Por un lado, evidentemente la pandemia, no se puede descartar que la pandemia haya tenido algún impacto, aunque tampoco lo podemos medir de manera directa. Pero las otras 2 variables que me parece que son más importantes, una tiene que ver con la competitividad. Sabemos que la teoría muestra que uno de los principales incentivos para participar electoralmente está asociado a la probabilidad de que el voto haga la diferencia, y esta fue una elección que diríamos coloquialmente estaba muy cantada, incluso antes de que se dieran a conocer las y los candidatos. Mauricio Curi, el candidato a Acción Nacional, insisto, antes de incluso pedir licencia en el Senado de la República, ya tenía unas preferencias importantes. Si vemos que el margen de victoria fue de más de 30 puntos porcentuales, podría tratarse de un incentivo negativo para la participación. Es decir, la gente, sabiendo que el resultado de la elección estaba definido desde meses antes, podría haber tenido menos alicientes para participar. Y un tercer elemento que podría haber afectado la participación está vinculado a la estructura partidista. Morena, claramente se ha conformado o ha buscado conformarse como un partido más en una lógica de masas,
Y en el proceso electoral 2021, los conflictos que se suscitan al interior del partido, especialmente con la designación, en primer lugar, de la candidata a la gubernatura, pero después también en el resto de los cargos, generó un rompimiento importante al interior del partido, que si bien no tuvo las dimensiones que tuvo en algunas otras entidades, en términos locales sí pudo haber generado que un sector del partido no movilizara a las bases para acudir a las urnas. La participación, bueno, y en este sentido la participación se queda en un 52.3%, la más baja desde que se tiene registro. Tan fuerte es el conflicto al interior de Morena que de momento, y bueno, todavía se tienen dos dirigencias estatales paralelas, una reconocida por el CEL Nacional y la otra reconocida por la militancia. Otro elemento importante, por supuesto, pues es la elección por la Cámara de Diputados. Y bueno, lo que vemos es que el PAN ha tenido un predominio desde 1997 muy importante. Lo que se muestra en esta tabla es que en todos los procesos electorales de 1997 al 2021, el PAN ha ganado el 74.4% de los escaños en la Cámara de Diputados, el PRI el 20.5% y Morena el 5.1%. Este 5.1 son los dos distritos federales que ganó en el proceso electoral de 2018, que además fueron dos distritos especialmente importantes porque gana dos distritos con una fuerza política importante. Por un lado, en el que está uno de los dos distritos de la ciudad de Querétaro y por otro lado San Juan del Río, que es la segunda ciudad más importante. Y bueno, esta presencia que tiene Acción Nacional en la Cámara de Diputados, o bueno, en las elecciones para diputados federales, ha sido importante porque incluso en el 2009, cuando el PAN pierde la gubernatura, mantiene 3 de los distritos federales. Actualmente hay 5, producto de la redistritación de la última redistritación, y hasta el proceso electoral de 2012 eran 4 distritos. Y bueno, y además mencionar que en esta elección el PAN se lleva los 5 distritos federales, ¿no? Es decir, estos 2 distritos que había logrado ganar Morena en el 2018 los pierde, y además los pierde por márgenes importantes. El Congreso local. La legislatura local se ha consolidado, por supuesto, también como uno de los espacios donde Acción Nacional ejerce una fuerza importante. El PAN gana por primera vez un distrito local en el 97 y se ha mantenido no con la fuerza o con el predominio que ha tenido a nivel de los 5 distritos federales, pero más o menos se ha ubicado entre 5 y 7, entre 7 y 11 de los 15 distritos de mayoría, más los distritos de representación proporcional. Sin embargo, en este proceso electoral, el PAN se lleva los 15 distritos locales y producto de esta coalición con Querétaro Independiente, todavía alcanza, que además fueron en coalición parcial en 2 de los distritos locales, logra colarse a una diputación de RP, de manera que de los 25 escaños en el Congreso local, Acción Nacional tiene 16. Y bueno, la elección municipal, que como se puede ver en esta tabla, en pocos espacios es tan evidente el bipartidismo queretano, o por lo menos el bipartidismo que se había visto hasta el 2012 en Querétaro, como en los procesos electorales municipales. Esta tabla muestra que desde el 97 Acción Nacional ha ganado el 47.5% de los ayuntamientos y el PRI el 42.5%. El resto de los partidos han tenido, ¿no? En cada 3 años ha habido 2 o 3 municipios que ganados por algún partido distinto.
Nueva Alianza, la evolución, Convergencia Movimiento Ciudadano, bueno, por supuesto Morena, y también en esta ocasión, y bueno, no es la primera vez, hubo dos candidatos independientes que ganaron en ayuntamientos. Y bueno, esta gráfica justamente muestra el crecimiento de la Fuerza de Acción Nacional en las elecciones de ayuntamientos a partir de 1997, así como la caída del PRI, ¿no? Acción Nacional empieza a subir a partir del 2000, sigue subiendo en 2003, llega a un punto importante en 2006, se cae un poco en 2009 y en 2012, pero regresa. Otra vez inicia este crecimiento a partir de 2015. Un dato interesante es que incluso tiene más municipios en el 2018 que ahora en el 2021. Y bueno, y por el contrario, el gráfico del PRI muestra una caída importante a partir del 97, una recuperación en 2012, pero de nuevo empieza a caer a partir de 2015 hasta la elección de 2021, en el que el PRI gana únicamente 2 ayuntamientos, Morena gana 1, el Partido Verde gana 2, y hay 2 candidaturas independientes. El resto se los queda a todos Acción Nacional y, por supuesto, como vamos a ver un poquito más adelante, aquellos municipios en los que se concentra la mayor población del estado. Y finalmente, quiero presentar esta tabla sobre el coeficiente de desempeño electoral, que me parece que muestra de manera muy importante cuál fue el desempeño de cada uno de los partidos en este cambio comparando la elección de 2021 con la de 2018. El coeficiente de desempeño electoral mide el desempeño diferenciado de los partidos a nivel nacional y local. Y esto, pues evidentemente es una muestra de su competitividad a nivel regional. Este coeficiente de desempeño electoral se calcula relacionando la proporción de votos obtenida por cada partido en los estados con su proporción de votos a nivel nacional. De manera que si el coeficiente de desempeño electoral es igual a 1, significa que el porcentaje de votos del partido es igual a su proporción, en lo local es igual a su proporción a nivel nacional. Cuando es igual a 0.5 es que ese partido tuvo un porcentaje de votos igual a la mitad de su proporción nacional, y cuando es igual a 2 significa que tuvo un desempeño, o tuvo en promedio de votación el doble del promedio nacional. Entonces, esta tabla, como pueden ver, muestra el PAN, que tiene un excelente desempeño en 2018, que es la barra azul de 1.79, o sea, casi 2 veces mejor que su desempeño a nivel nacional, lo cual tampoco es un gran logro porque sabemos que el desempeño de Acción Nacional en 2018 fue bastante malo, pero a pesar de que a nivel local fue muy bueno en 2018, en 2021 se va al 2.46, o sea, 2.5 veces mejor que a nivel nacional. En el caso del PRI se mantiene prácticamente igual en el 18 y en el 21, tiene un coeficiente de 0.79 y 0.80, es decir, le va peor en Querétaro de lo que le va a nivel nacional, que ya es decir, lo mismo sucede con el PRD, que tiene 0.29 en 18 y 0.3 en 21. El Verde tiene un mal desempeño en 18 y tiene un mejor desempeño, aunque sigue siendo malo, ¿no?, de 0.68 en 2021. En el caso del PT tiene un muy buen desempeño en 2018 de 1.39, mucho mejor desempeño a nivel local, pero tiene un muy mal desempeño de nuevo en 2021 con 0.33. Movimiento Ciudadano también 0.25 y 0.26, pero quería llegar al caso de Morena, que tiene un desempeño en 2018 un poco menos bueno, digamos, que a nivel nacional, lo cual es perfectamente lógico, pero en este proceso electoral 2021 se cae al 0.71, es decir, sí es evidente pues un desempeño menor, claro, con el resultado de Acción Nacional, que gana los 15 distritos locales y los 5 distritos federales, además de la gubernatura por un margen tan amplio, pues era de esperarse. Y bueno, solamente terminar con estas 2 tablas que muestran cómo está la distribución del poder político. En términos de ayuntamientos, Acción Nacional se quedó con el 61.1%,
Morena con el 5.6 y el PRI y el Verde e Independiente, los tres con el 11.1, cada uno de ellos con dos ayuntamientos, Morena solamente con uno. Por supuesto, la tabla de la gubernatura y de la Cámara de Diputados no la puse porque era completamente azul. Y en el caso del Congreso local, el PAN tiene el 64%, el PRI el 12%, el Verde el 4% y Morena el 20%. Evidentemente todos estos escaños, tanto de Morena como del Verde y del PRI, son escaños de representación proporcional. Pero un dato adicional para ilustrar la Fuerza de Acción Nacional en el caso de Querétaro. Si en lugar de medir, digamos, o de contar por estado, contamos por población, es decir, cuántos municipios, cuál es la población de los municipios que gana cada uno de los partidos, el PAN estaría gobernando 2.076.000 personas en números cerrados, equivalente al 87.6% de la población. Es decir, tiene el 61% de los ayuntamientos, pero gobierna el 87% a nivel municipal. Mientras que Morena, pues no, ni siquiera entra al quite porque se queda como tercera fuerza, bueno, no tercera fuerza, más abajo porque además se queda solamente con un ayuntamiento muy pequeñito de la Sierra, y quien ocupa el segundo lugar en términos de población a nivel municipal es el PRI, con el 5.6% de la población, que de nuevo es, ¿no? Pues junto al 87% del PAN es muy bajo, pero bueno, pues este es el retrato del proceso electoral de 2021 en Querétaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información con respecto al estado de Querétaro, doctora Marcela. Y bueno, a continuación tenemos la participación del doctor Juan Carlos Montero, que nos va a hablar sobre el caso de Nuevo León. El doctor es profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es originario de Puebla y cuenta con estudios de doctorado en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Entre sus publicaciones destaca Determinantes del voto del elector nuevoleones, el cual forma parte del texto Perfiles del electorado nuevoleones, publicado por la Comisión Electoral de Nuevo León. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la cátedra, a la doctora Rosa María, por esta invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia vivida en Nuevo León. Y es compartir una experiencia, yo creo que hasta divertida, muy interesante, que se volvió un fenómeno que se siguió a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, pues robándome una de las frases de la campaña, particularmente de Movimiento Ciudadano, estoy titulando este trabajo Nuevo León 2021, puro fosfo fosfo, que a lo mejor puede sonar un título ridículo, un título sin sentido, pero fue un título sumamente exitoso, fue una campaña, una propaganda muy exitosa, que tuvo como resultado la victoria de Movimiento Ciudadano en el 2021. Entonces, quiero comenzar comentándoles un poco los resultados de la elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales en Nuevo León, destacando en que, al igual que en el 2015, se eligió un candidato proveniente de un partido nuevo en el estado. Movimiento Ciudadano no tenía antecedentes importantes, siempre había competido en alianza, nunca solo, y en esta ocasión compite por primera vez y gana la elección. Considerando la elección del 2015, esto nos puede llevar a elaborar como hipótesis la posible desestructuración del sistema de partidos políticos en el Estado, al ver al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, que eran los partidos dominantes en el Estado, pues ser desplazados por nuevas opciones políticas. Sin embargo, esta hipótesis se rechaza al analizar los resultados en el Congreso local y en los gobiernos municipales, ya que si bien observaremos la llegada en el 2015 de un candidato independiente y ahora en el 2021 de un candidato postulado por un partido político que no tenía ningún antecedente electoral en el Estado, al observar el Congreso local y los municipios, veremos que el dominio del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional se mantienen.
Luego entonces el sistema de partidos se mantiene en una configuración bipartidista muy sólida, pero el elector neoleonés ha dividido su voto, ha cruzado su voto eligiendo candidatos distintos en la elección de gobernador, pero optando por el Partido Revolucionario Institucional y sobre todo por el Partido de Acción Nacional en las elecciones legislativas federales, locales y también en las presidencias municipales. Como lo mencionó la doctora Marcela para el caso de Querétaro, en Nuevo León también se redujo la participación electoral con respecto a elecciones anteriores. Al igual que en el caso de Querétaro, Nuevo León es un estado que tiene en promedio 8 puntos porcentuales de participación superior a la media nacional. Y por supuesto que el tema de pandemia me parece que tuvo que ver. En este proceso tuve la oportunidad de participar como observador electoral y si bien este tema se tiene que confirmar con investigaciones mucho más amplias, los protocolos de salubridad implementados por el Instituto Nacional Electoral en las casillas llevaron a incrementar el tiempo de espera. Entonces, sumado al clima extremadamente caluroso que hubo en Nuevo León, pues literalmente miles de personas abandonaron las filas para poder participar en la elección. Y bueno, pues otro punto importante que se vivió en esta elección, pues es la confirmación de que el elector neoleonés divide su voto. Esto a mí me parece especialmente interesante porque el elector neoleonés parece intencionalmente configurar un escenario plural en el Estado. Lo veremos más adelante. A continuación les voy a platicar un poco de cómo se desarrollaron los procesos de selección de candidatos y la campaña electoral y los resultados de la elección. Algunos antecedentes de este proceso electoral, esto ya lo había mencionado, tiene una participación más alta que el promedio nacional, el elector neoleonés cruza su voto. Un tema importante es que cuando existen elecciones concurrentes, suele suceder que la elección federal tiende a influir o a arrastrar al resto de las elecciones, especialmente a las elecciones locales, lo que puede ser entendido como una influencia de lo federal en lo local. Sin embargo, al analizar el desempeño en las elecciones en Nuevo León, federales y locales, vamos a encontrar que cuando hay elecciones de gobernador, que implica la intermedia a nivel federal, es la elección local la que influye en el resultado de la elección en su conjunto. Luego, entonces, la hipótesis sería que en el 2021 la política local influiría en el resultado incluso de la elección federal. Pero cuando hay elecciones presidenciales, lo cual implica la elección intermedia en el estado de Nuevo León, la influencia federal sí es notable en el caso de Nuevo León, pero en realidad no logra arrastrar a el resto de las elecciones locales. Esto se puede observar, por ejemplo, en el 2018, cuando observamos el tsunami que representó Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda llevó a que aquí en Nuevo León Morena ganara las 12 diputaciones federales. Sin embargo, Morena no se convertiría en un partido dominante a nivel local. Las senadurías, las presidencias municipales, las diputaciones locales se mantendrían en control de los partidos dominantes PRI y PAN. Luego entonces, incluso en las elecciones presidenciales, aunque hay una influencia de la elección federal sobre la política local, esta influencia es reducida. Luego entonces, por eso es que afirmo que lo local influye más que lo federal en los resultados electorales. Reitero el que si bien desde el 2015 no gobiernan los partidos dominantes, PRI y PAN, mantienen su dominio en el legislativo estatal y los municipios. Otro antecedente es que el elector neoleonés ha buscado las distintas alternancias en el gobierno del estado de Nuevo León. Tuvimos una primera alternancia en 1997 cuando llega el PAN al poder. En el 2003 regresa en el Partido Revolucionario Institucional, se mantiene de 2003 al 2009 y de 2009 a 2015. Y en el 2015 llega un nuevo gobernador independiente, pero que previamente militaba
en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, reiterar un punto que ya había mencionado, que el PAN y el PRI se mantienen como partidos dominantes dentro de las elecciones legislativas locales y federales, así como en los municipios, aunque en el 2018 veremos el surgimiento o la emergencia de Morena, ganando no todas, 11 de 12 diputaciones federales. Luego entonces el tsunami de Morena no se vería completamente reflejado en el estado de Nuevo León. Lo que les voy a comentar a continuación, pues ahora sí es la selección de candidatos, la campaña, platicarles sobre el fenómeno que han resultado ser Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, los resultados y un poco sobre el contencioso electoral, ya que en sentido estricto, el proceso electoral aún no concluye en el estado de Nuevo León. Vamos con la selección de candidatos y quiero comenzar con el Partido Revolucionario Institucional. Debido a que el Partido Revolucionario Institucional en el 2021 no tiene un gobernador emanado de su partido, ni un presidente de la República emanado de su partido, pues no existió en el Estado un liderazgo sólido con la capacidad de articular a los distintos actores políticos que lucharon por la candidatura, sobre todo la candidatura al gobierno del Estado. En particular, pues nos vamos a encontrar varios presidentes municipales con la intención de querer competir por la gubernatura, y aquí enlisto presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey. Cabe mencionar que la zona metropolitana de Monterrey concentra, de acuerdo al censo poblacional del 2020, al 90% de la población en el estado. Luego entonces, cada uno de estos presidentes municipales representa a una parte importante de la población y luego entonces su fuerza política es especialmente importante. Entonces los presidentes municipales de Apodaca, Guadalupe, Escobedo, Monterrey y también el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pues tenían intenciones de competir por la gubernatura del estado. Pero tuvieron que, digamos aquí, algo que se puede reconocer del Partido Revolucionario Institucional es que pues desde tiempos de Plutarco Elías Calles han sabido manejar muy bien sus negociaciones tras bambalinas, y eso hicieron en el caso de Nuevo León, de tal manera que negociaron las distintas candidaturas y, por ejemplo, los presidentes municipales de Guadalupe y de Apodaca optaron por irse por la reelección en sus municipios. El líder de la bancada priista en el Congreso local se le dio la candidatura a la presidencia municipal de Monterrey. Al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se le dio una candidatura plurinominal para la Cámara de Diputados, garantizando su acceso a la Cámara. Y finalmente, quien sería el candidato del PRI a la gubernatura del estado sería Adrián de la Garza, entonces presidente municipal de Monterrey. El Partido Revolucionario Institucional compitió en esta elección coaligado con el Partido de la Revolución Democrática. Vale la pena señalar que en Nuevo León no se formó una alianza junto con el Partido Acción Nacional debido a la fortaleza que tienen estos dos partidos, debido al dominio político que tienen estos dos partidos en el estado, a que Morena no representó una amenaza significativa para estos dos partidos, y a que pues todos los antecedentes políticos los han enfrentado como contrincantes previamente. Entonces la coalición va a ser PRI-PRD, y por otro lado vamos a ver al resto de los partidos. La única decisión que vamos a observar en derivado de este proceso va a ser la salida de Clara Luz Flores, entonces presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, quien tenía una importante cercanía con el presidente de la República debido a los modelos de policía de proximidad y de justicia cívica que han sido reconocidos a nivel nacional. Esta decisión por parte de la presidenta municipal de Escobedo parecía repetir la historia del 2015, cuando Jaime Rodríguez Calderón se saldría del Partido Revolucionario Institucional inconforme por el proceso interno de selección de candidatos. Esta decisión podría ser especialmente complicada en el caso de que Clara Luz hubiera decidido competir como candidata independiente
o en ese momento todavía sin saber, pero como candidata de Morena. En el Partido Acción Nacional, la carencia de liderazgos también fue notoria. El Partido Acción Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, realmente no intervino en la elección local, y el Partido Acción Nacional a nivel local ha sido controlado por un grupo que localmente se le conoce como Grupo San Nicolás. Este Grupo San Nicolás es encabezado por el actual presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Seferino Salgado. La falta de este liderazgo, pues realmente mantuvo en una postura muy, permítanme decirlo, apagada del Partido Acción Nacional, realmente sin tener un candidato carismático, sin tener un candidato fuerte. Además de Seferino Salgado, otros actores relevantes que se pueden mencionar del Partido Acción Nacional, pues es Víctor Fuentes, quien es el senador de primera minoría, Mauricio Fernández, quien había sido 2 veces presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los 2 municipios más ricos de todo el país, y Felipe de Jesús Cantú, quien había sido 2 veces candidato a la presidencia municipal de Monterrey contra Adrián de la Garza, y quien resultó perdedor en una elección sumamente cuestionable que tuvo que ser anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que llevó a un contencioso electoral en el 2018 como no se había visto en Nuevo León desde hacía 20 años. En ese contexto de confrontación interna, el Partido de Acción Nacional realiza su convención para seleccionar al candidato y literalmente, de una manera sorprendente, participa Fernando Larrazábal, expresidente municipal de Monterrey en el periodo 2009 a 2012, el periodo de mayor violencia en el estado de Nuevo León, y quien fuera tristemente recordado por el incendio del Casino Royal, en el que murieran más de 50 personas, y al cual estaría asociado debido a acusaciones de corrupción por uno de sus hermanos. Luego entonces, a pesar de tener esta fama, Fernando Larrazábal ganaría el proceso interno del Partido Acción Nacional, y la inconformidad de Víctor Fuentes, quien sería acompañado por Felipe de Jesús Cantú, los llevaría también a escindirse del partido. Estas escisiones, así como la de Clara Luz Flores en el Partido Revolucionario Institucional, es importante tenerlas en cuenta porque posteriormente Morena se va a alimentar de estas divisiones. Por un lado, veremos a Clara Luz Fuentes siendo postulada como candidata a la gubernatura por parte de Morena, y a Víctor Fuentes, expanista, ser postulado como candidato a la presidencia municipal de Monterrey. Entonces, Morena, un partido débilmente institucionalizado en el Estado, postularía igualmente expriistas que expanistas, mostrando pues una clara ambigüedad ideológica respecto a lo que Morena pudiera representar en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues avanzando hacia quien se convertiría en la estrella de la historia de Nuevo León, pues nos hace pensar en 2 políticos, los 2 políticos más conocidos de Nuevo León, como son Jaime Rodríguez, el Bronco, nuestro actual gobernador, y ahora Samuel García, quienes son conocidos a veces, o quienes son célebres más por su seriedad o por sus resultados, por los ridículos que hacen, por los comentarios que realizan, y bueno, pues eso me lleva a utilizar este meme de, bueno, pues qué tan serios son nuestros políticos aquí en Nuevo León. Déjenme entonces platicarles sobre el proceso de selección de candidatos en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido sin arraigo político en el Estado. Realmente se puede rastrear su emergencia en el 2015, justamente cuando Samuel García va a ser postulado como candidato a una diputación local. Samuel García quería ser candidato independiente, pero Movimiento Ciudadano le ofreció esa plataforma. Y uno de los elementos discursivos más importantes que va a tener Samuel desde el 2015
es señalar que él es independiente y que Movimiento Ciudadano únicamente le está prestando la plataforma política. De la misma manera, en el 2018, Samuel va a incluir a Luis Donaldo Colosio y Agustín Basabe en a Movimiento Ciudadano. Y en la elección del 2018, Samuel va a saltar al Senado de la República, obteniendo resultados extraordinarios, ya que en el estado de Nuevo León el Senado había tenido únicamente alternancia entre el PRI y el PAN, y Movimiento Ciudadano, nuevamente sin ningún antecedente, ganaría esta elección. En el 2018, Movimiento Ciudadano quedaría en primer lugar, el Partido Acción Nacional en segundo, Morena en tercero y el Partido Revolucionario Institucional en cuarto. Vale la pena mencionar que Movimiento Ciudadano en el 2018 tuvo la capacidad de enfrentar y vencer el tsunami impulsado por Andrés Manuel López Obrador en favor de Morena. Entonces podemos señalar que Movimiento Ciudadano en Nuevo León pues es un partido débilmente institucionalizado que depende aún de ciertas figuras, de ciertas personas en el Estado, particularmente de las figuras de Samuel García, Luis Donaldo Colosio y Agustín Basabe. Samuel García es un ejemplo de que no existe esta propaganda mala, o por lo menos no ha sido suficiente mala como para debilitar su figura. Y eso le ha llevado a convertirse en una figura sumamente popular, sobre todo en el periodo del 2018 al 2020, cuando va a formalizar su relación con Mariana Rodríguez, se van a casar, se van a embarazar. Y todo esto va a ser difundido en sus redes sociales, particularmente en las redes sociales de la esposa, particularmente en las redes sociales de Mariana Rodríguez. Esto ya fue impugnado en la elección del 2018 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió entonces que las publicaciones de Mariana Rodríguez en las cuales aparece Samuel García no constituían elementos de propaganda política, sino que eran un tema relacionado con la libertad de expresión. Menciono esto porque justamente uno de los temas fundamentales que siguen en el contencioso electoral al día de hoy es el tema de las redes sociales y de la aparición de Samuel García en las redes sociales de Mariana Rodríguez. Otro elemento que vale la pena señalar de Samuel García es que pues no les ha dado miedo arriesgarse a hacer el ridículo, a jugar, a hacer chistes en estas redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y a pesar de que pueda ser una figura que muy criticada por las canciones que graba, los videos que graba, la canción que hicieron para Navidad del año 2020, pues en realidad estas críticas lo empujaron y lo impulsaron a ser una figura popular a nivel nacional y incluso a nivel internacional. A diferencia de tener una publicidad que lo acusara de corrupción, de malos manejos presupuestales. En este caso, la única crítica que se le podía hacer a Samuel era que estaba haciendo el ridículo, pero en otros, también vale la pena señalar pues, el que su edad le ayuda mucho para pues, salir adelante de estas críticas y, por el contrario, aprovechar el escenario y el foco que le dan las redes sociales de su esposa. Doctor, le quedan 2 minutos a su participación. Ok. En el 2021, entonces, se realizaría una negociación muy complicada entre Samuel García y Luis Donaldo Colosio, debido a que Colosio también quería ser candidato a gobernador. Incluso Colosio va a negociar con el Partido Acción Nacional la gubernatura, pero el Partido Acción Nacional no va a aceptar esta negociación y finalmente regresa a negociar con Samuel, armando esta dupla en la que Samuel iría por la gubernatura y Colosio iría por la presidencia municipal, lo cual finalmente se convertiría en la dupla ganadora. En el caso de Morena, como ya lo mencioné, pues van a postular igualmente a expriistas, particularmente Clara Luz Flores, como panistas, como Víctor Fuentes y Felipe de Jesús Cantú,
para la presidencia municipal de Monterrey. Respecto de la campaña, solo mencionar algunas cosas por cuestiones de tiempo, destacar el tema de la parodia política que se hizo sobre todo contra Samuel García, pero Samuel supo aprovechar esa parodia a su favor, incluso robándose el lema del actor que le hacía parodia. Mientras que, por ejemplo, Clara Luz, la candidata de Morena, no supo reaccionar a esta parodia e incluso atacó o denunció ante el Tribunal Electoral a este actor, acusándolo de violencia política, y este actor pues utilizó esa acusación para tratarlo como un caso de censura. Hubo una importante guerra sucia en Nuevo León. El candidato del PRI exhibió a la candidata de Morena, trató de exhibir a Samuel García, pero lo exhibió con una fiesta infantil cuando Samuel García tenía 9 años, y pues ahí Samuel García tuvo la capacidad de darle un giro totalmente distinto. También veremos una fuerte intervención por parte del presidente, quien en sus conferencias mañaneras acusaría al PRI de estar repartiendo tarjetas y comprando el voto. Y bueno, pues únicamente para platicarles de los resultados electorales, solo compartirles este cuadro donde se sintetizan los resultados, y podemos observar cómo el PAN y el PRI ganan 10 de 12 diputaciones, Morena solo gana 2, Morena tenía 11, entonces vemos la caída total de Morena. En diputaciones locales podemos otra vez observar en mayoría relativa cómo el PAN y el PRI ganan 22 diputaciones locales. Movimiento Ciudadano no gana de mayoría relativa. Las 6 diputaciones que va a tener en esta legislatura son de representación proporcional, y si observamos los municipios, nuevamente se observa el dominio del PAN y del PRI en el Estado. Luego entonces podemos observar cómo Movimiento Ciudadano, a pesar de haber ganado la gubernatura y la presidencia municipal de Monterrey, esto no ha significado un realineamiento electoral en el Estado, ya que no tuvieron la capacidad de conformar una bancada sólida ni un importante número de municipios en el Estado. Pues lo dejaría hasta allí, y bueno, pues si hay oportunidad con alguna de las preguntas, pues ya profundizaría en algún tema. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Sin duda fue una información bastante detallada e ilustrativa de lo acontecido durante el proceso electoral en el estado de Nuevo León. Y bueno, a continuación, para el caso específico de San Luis Potosí, nos acompaña el doctor Juan Mario Solís Delgadillo. Él es profesor, investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctor y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, especialista en temas de política comparada, transiciones a la democracia, violencia e inseguridad, elecciones, así como sistema de partidos. Bueno, sin más, le cedo la palabra. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos. Es un gusto participar en este seminario. Agradezco puntualmente a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la doctora Rosa María Mirón Lince por la invitación. Yo en los próximos minutos estaré hablando un poco sobre el proceso electoral en San Luis Potosí, un proceso electoral muy particular en el estado, dado que los procesos electorales en la entidad potosina no suelen acaparar los reflectores de la prensa nacional, de la política nacional, y esta elección de manera particular sí concitó ese interés, un interés que, como mencionamos, quizás no se veía desde la elección de 1991, cuando se dirimió la gubernatura del estado entre Fausto Zapata y Salvador Nava Martínez, que culminó con un cuestionamiento muy fuerte de fraude electoral, una caminata del doctor Nava hacia la Ciudad de México, una gubernatura efímera de Fausto Zapata que solo duró 14 días, y la entidad entró en un proceso de inestabilidad política muy fuerte que solo se logró saldar, se logró tranquilizar con la elección extraordinaria de 1993. Pero estamos hablando que de esto ya pasaron 30 años
Y después de esto, los procesos electorales en San Luis Potosí ciertamente no han acaparado en gran medida la atención nacional. Pero esto no significa que para las y los potosinos las elecciones estatales no sean importantes. ¿Por qué? Porque las cuotas de participación electoral en los distintos comicios se ubican consistentemente por arriba del 50%, salvo la elección de 1993 y quizás la del 2003, que son las que registraron menos participación. Pero esta elección del año 2021 es la segunda en esta tira de tiempo que está exhibida, que concitó más participación, solo por debajo de la de 1997, que tuvo casi el 60% de participación electoral. Como mencioné, pues esta elección para el Estado es más o menos atípica porque concitó este interés muy particular de los medios nacionales de prensa, en donde se dedicaron pues sendos espacios de noticias, columnas, editoriales, entrevistas, reportajes, porque se proyectaba que la elección de gobernador en San Luis Potosí tendría un resultado bastante ajustado entre Ricardo Gallardo, de la coalición encabezada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y Octavio Pedrosa, que articuló una coalición entre el PRI, el PAN, el PRD y un partido local conocido como Conciencia Popular. Para el efecto de esta elección, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, organizamos un observatorio electoral y participamos como institución, como observadores del proceso electoral. Este fue un proceso muy importante por inédito para la universidad, pero también porque nos permitió sistematizar información de manera muy importante. Con esto quiero decir que hicimos un rastreo de las noticias que durante el periodo de campaña se reportaron y logramos confeccionar una base de datos con 5,463 noticias entre el mes de marzo y el mes de junio, ¿sí? Lo menciono por lo siguiente, porque de esta observación, de este gran banco de datos que está disponible en acceso abierto a través del portal del posgrado de la Facultad de Derecho, pudimos percatarnos que las campañas las podríamos dividir en tres grandes momentos, ¿no? El primero es durante el mes de marzo el posicionamiento de las y los candidatos. Con esto queremos decir los intentos, los esfuerzos que se hacen desde los distintos cuarteles de campaña para que las y los candidatos sean reconocidos y reconocibles. El segundo momento, que sería abril, es el momento de las propuestas, reuniones con grupos y sectores importantes en la sociedad potosina, ¿no? En el mes de abril se concentra todas las propuestas electorales, por más disparatadas que éstas sean, pero principalmente se concentran en el mes de abril. Y por último, en mayo ya entra, al acercarse la fecha de la elección, están programados los debates, los candidatos y sus equipos de campaña se ponen un poco más nerviosos, entonces empieza toda esta guerra sucia que, digamos, pues forma parte del sprint final de cara a la elección. Aquí tienen, por ejemplo, una partecita muy pequeña de lo que nosotros logramos rescatar de las propuestas de las y los candidatos. Y insisto, esto es un documento mucho más grande, pero podemos ver cómo Octavio Pedrosa, Ricardo Gallardo y Mónica Rangel son los que en principio tenían más propuesta, pues también porque eran los candidatos que a priori encabezaban las preferencias electorales. En San Luis Potosí llama particularmente la atención dos cosas. La primera es que Ricardo Gallardo, para muchas personas, era el candidato
de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, a pesar de que no encabezó la candidatura de Morena. Ricardo Gallardo era visto como el verdadero candidato de la 4T en el estado. Y por otro lado, la doctora Mónica Rangel, que encabezó la alianza de Morena, fue abandonada prácticamente y su campaña se fue desinflando conforme fueron pasando las semanas de la campaña electoral. Sobre esto podemos quizás volver más adelante, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos que no podemos pasar por alto, además, que la narrativa de las campañas en el Estado, en esta última elección, reprodujeron también uno de los principales problemas que aquejan a las democracias latinoamericanas, que es la propensión al centralismo político. Con esto queremos decir que los mensajes políticos, la información política en torno a la campaña, giraba principalmente en torno a las narrativas de la capital del estado, de la zona metropolitana y quizás de Matehuala, de Río Verde y de Ciudad Valles. Que estamos hablando son los centros urbanos o industriales por excelencia en la entidad, ignorando o minimizando lo que ocurre en otro tipo de territorios con poblaciones más pequeñas y con actividades económicas primarias, ¿no? Yo creo que esto no solamente pasa en San Luis Potosí, sino ocurre por lo general en todos los estados, y es algo como muy típico de América Latina en la narrativa de construir campañas políticas. Por otro lado, el monitoreo de medios que realizamos nos permitió observar y medir que por lo que se refiere a la contienda por la gubernatura del estado y también para la alcaldía de la capital, los candidatos con mayor cobertura fueron de las coaliciones más grandes y logramos identificar que 3 de cada 4 notas que se publicaban durante la campaña electoral tenían que ver principalmente con Ricardo Gallardo, con Octavio Pedrosa o con Mónica Rangel. Pero quizás el hallazgo más interesante es que la evidencia nos permitió observar que contar con mayor cobertura por parte de los medios no es una condición suficiente para ganar la contienda electoral. En San Luis Potosí, en este proceso electoral, el candidato que recibió más cobertura mediática por parte de la prensa escrita, la prensa digital, fue Octavio Pedrosa, y sin embargo fue el candidato derrotado en esta elección, con lo que hay una lección importante, sobre todo para la política subnacional, en donde se sigue creyendo que tener mayor cobertura y buenas relaciones con los principales conglomerados de medios en las entidades puede ser una base importante para ganar elecciones, y esto no fue así. Es importante también destacar la normalización que los debates políticos van adquiriendo conforme ha pasado el tiempo. En San Luis Potosí, en esta elección, se realizaron 3 debates para la gubernatura del estado, aunque solo en el primero participaron todas y todos los candidatos que participaban en la contienda. Este debate se realizó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el 9 de mayo y fue, insisto, el único debate en el que participaron todos. Lo que podemos también cuestionarnos aquí es lo siguiente: ¿qué tan decisivos pueden resultar los debates en las campañas políticas cuando candidatos que deliberadamente deciden ausentarse resultan triunfadores? ¿Qué tan importantes son en realidad los debates? ¿Qué tan estratégicos? ¿En verdad penalizan a un candidato que no se presenta? La evidencia, al menos para esta elección en San Luis Potosí, nos dice lo contrario, que un candidato perfectamente puede utilizar como estrategia no asistir y aún así ganar la elección. La oferta predominante en cuanto a propuestas, observamos que sigue enfocándose en temáticas como la seguridad pública, la sanidad, la construcción de obra pública, apoyos sociales,
reformas al aparato de gobernanza estatal. Es decir, sigue predominando una agenda de corte muy materialista y otro tipo de agendas de corte más postmaterial, más progresista. En San Luis Potosí aún no encuentran calado. Estamos hablando de agendas como problemas del agua, del medio ambiente, de inclusión o ampliación de derechos. Suelen ser escasamente abordados, y en el caso de San Luis Potosí, quizás la única candidata que enarboló este tipo de temas fue Marbeli Costanzo, que encabezó la candidatura de Movimiento Ciudadano. Por último, quisiera enfocarme en algunos indicadores de partidos y sistemas de partidos que resultaron a raíz de esta última elección y compararlos diacrónicamente con lo que ha sido el comportamiento de estos indicadores a lo largo del tiempo, desde 1985, que disponemos datos, que hemos construido datos y que próximamente vamos también a ofrecer de forma abierta a todas y a todos quienes estén interesados. En cuanto al número efectivo de partidos, pues observamos que en San Luis Potosí, en cuanto a la elección de gobernador, hay una tendencia hacia el pluralismo moderado. 3 grandes partidos o 3 grandes coaliciones son las que han dominado en los últimos procesos electorales, tanto en el 2015 como en el 2021, las preferencias electorales. En cuanto a la concentración del voto, podemos observar cómo pues, en el 85, de 96%, que prácticamente todos eran votos al PRI, ¿sí? En el 2021 este indicador desciende a 70.63%, lo que significa que prácticamente 2 de cada 3 preferencias electorales de las y los potosinos se encaminan hacia las 2 fuerzas políticas más votadas. Y aquí pues, podríamos traer a colación pues, los efectos mecánicos y psicológicos a los cuales hablaba Duverger por el tipo de sistema electoral que tenemos, pero también nos habla de que un 30% prácticamente del electorado divide o deposita su confianza en otras opciones políticas o en al menos una tercera fuerza política en la entidad, lo cual es congruente más o menos con el comportamiento que tiene el NEP electoral en el Estado. En cuanto a la competitividad, efectivamente, conforme han pasado los años, las elecciones en el Estado han sido mucho más competidas, como se puede observar, pero a diferencia de lo que se pensaba en principio para esta elección, en donde se creía que iba a haber un resultado bastante ajustado, el resultado fue de 4.76 entre Ricardo Gallardo y Octavio Pedrosa, resultando la elección del 2015 la más cerrada de la historia. Es decir, no se cumplió exactamente el vaticinio que se tenía, y esto tiene que ver mucho con los errores en la campaña electoral que se suscitaron en la candidatura de Octavio Pedrosa. Y esto lo sé porque tuve oportunidad de hablar con un candidato del PAN a diputaciones locales, en donde me mencionaba justamente que veían como muy triunfalistas al equipo de campaña de Octavio Pedrosa, cuando de pronto la calle estaba diciendo otra cosa, ¿no? Y si hay algo que ha caracterizado a los Gallardos como familia, como clan político en el Estado, es su capacidad de tejer redes clientelares, ¿no? En este sentido también no podemos perder de vista que podríamos decir que la familia Gallardo son unos grandes franquiciatarios políticos, ¿no? En un momento a través de las siglas del PRD, hoy a través de las siglas del Partido Verde, generando una dinámica muy particular en donde el partido necesita más de los Gallardo que los Gallardo del partido, ¿no? Y
Por último, en cuanto a la composición del NEP parlamentario, podemos observar que progresivamente en el tiempo el arco parlamentario potosino está mucho más fragmentado y el gobernador no tendrá una mayoría propia, habrá un Congreso dividido y tendrá que estar obligado a tener operadores políticos muy eficientes para poder sacar adelante la agenda política que el gobernador Gallardo quiera llevar adelante a partir del 26 de septiembre en que tomará posesión. Yo lo dejaría aquí para ajustarme bien al tiempo. Sé que me faltan 2 minutos y prefiero que si hay comentarios en el momento del intercambio los podamos desarrollar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor. Y bueno, pasamos con el último, pero no menos importante ponente de esta mesa para que nos hable sobre el estado de Sinaloa. Es el doctor Juan Ernesto Hernández, quien es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como colaborador del Diario Noroeste, 15 Diario y Datamex. Ha recibido premios de periodismo y es autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales. Bueno, le dejo la palabra, doctor. Adelante. Tiene su audio apagado, doctor. A ver, ¿puede... Ya se conectó su audio. Cuenta, por favor? Está tratando de conectar su audio. Vamos a darle un par de minutos nada más, por favor. A ver ahí, doctor. No, seguimos sin escucharlo. Sí. No, seguimos sin escucharlo, doctor. Al parecer es un problema de conexión. No sé si guste entrar y volver a salir a la sala rápidamente. Tal vez saliéndose, ¿no? Sí, así es. Lo escribí por el chat para ver si puede... A ver si no. ¿Quién sabe si él nos escucha? ¿Nos escucha? No se escucha porque prácticamente su audio no está conectando. A ver no si... nos escucha, ¿verdad? No se escucha. Con señas. Bueno, en lo que esperamos al doctor, adelantándonos un poco a su participación, doctora Rosa María, no sé si guste darnos sus consideraciones. Entiendo que iba de manera posterior, pero bueno, en lo que esperamos y que nuestro público no se canse, por favor. No, bueno, interesantísimas las reflexiones que hemos escuchado aquí y claramente se ve como no hay algunas similitudes en los procesos locales, pero son muchísimas las particularidades y características específicas que tienen cada uno de ellos. Entonces sí es muy complicado tener o hacer un análisis global. De ahí creo yo la ventaja justamente de estos análisis muy particulares de cada una de las entidades y bueno, por delimitar un espacio, porque igual como bien lo decía Marcelo, ya se presentó ahora, también el análisis más hacia adentro y en la mesa anterior también vemos, ¿no? Adentro de los estados también hay
particularidades, ¿no? No todos los distritos ni todos los municipios son iguales. Creo que ya está Ernesto, ¿no? Me parece que ¿No? sí. Solamente si puede encender su micrófono, doctor, por favor. Ahí está. A ver, doctor. Ahí está, ¿ya? Ya lo escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Una disculpa con este pequeño contratiempo. Efectivamente, bueno, primero que nada, mi agradecimiento a Rosa María porque una vez más nos invita para dar a conocer lo sucedido en el estado de Sinaloa, donde, como ustedes saben, hubo elecciones concurrentes, elección de gobernador, 18 alcaldías, 24 distritos de mayoría y 16 de representación proporcional, además de los 7 distritos electorales federales. Era una elección que de principio aparecía muy competida, como lo indicaba, por un lado, el buen gobierno que había hecho el priista Quirino Ordaz Luna en el Coppel, y que pues se pensaba que el empuje que le podría dar al candidato de la coalición Va por Sinaloa podría ser importante, digamos, a la hora de meterse al tema de la competitividad. Y por otro lado, estaba la coalición que hegemonizaba Morena y que había hecho una alianza con el partido sinaloense, un partido universitario, principalmente, que había sido que era un factor, digamos, de alianzas que se habían venido estructurando en los últimos ya 9 años y que pues todos los partidos buscaban tener algún tipo de alianza. Estos elementos, en términos contextuales, prefiguraban una elección interesante, pero de repente empezó a aparecer un elemento que pues prácticamente distorsionaría la competencia electoral, porque dos franjas de dos cárteles que operan en Sinaloa se metieron, digamos, a la selección de candidatos, algunos de ellos en la ciudad de Culiacán, otros fueron intimidados en otras regiones del estado, inhibieron las campañas electorales que ocurrieron. En fin, teníamos una elección atípica, digamos, a la que ustedes muy atinadamente han venido señalando para el caso de Querétaro, el caso de Nuevo León o San Luis Potosí. Aquí ya veíamos que venía. Entonces aquí, en primer lugar, me planteé, digamos, una preocupación, digamos, de tipo teórico, cómo abordar el análisis de una elección que tenía componentes atípicos y que era importante verlos en términos de comportamiento electoral. Si bien efectivamente había esta tendencia a favor de la competitividad, vamos a ver que la intervención de actores no sistémicos intervenía. Entonces yo me metí a revisar desde la óptica de las teorías del comportamiento electoral, a ver qué me aportaban, y pues encontré básicamente dos de ellas, una que tiene que ver con el funcionalismo, y pues leí por ahí a David Easton cuando nos habla sobre el funcionamiento de los sistemas electorales, el sistema político en general, y que poca atención pues presta al tema de elementos externos a la competencia, en este caso el factor criminal como un elemento que interviene decididamente para imponer ciertas candidaturas y eventualmente llegar a través de ellos a posiciones de gobierno. Entonces, pero encontré, bueno, que era un elemento de tensión y que por lo tanto había que analizarlo como un elemento, como
un elemento de tensión que estaba ahí y que había que tratar con las vías, con los recursos institucionales, darle una salida. La salida fue pues la que normalmente conocemos a través de los organismos electorales y de esta forma buscar normalizar el proceso electoral. Sin embargo, esto era una parte del análisis que me planteé en este texto que le he puesto el dilema del prisionero en las elecciones sinaloenses. ¿Por qué este nombre? Bueno, ustedes saben que la otra gran teoría de estudios del comportamiento electoral tiene que ver con la teoría económica, o mejor conocida como la teoría de la elección racional. Entonces, me encontré que en la sociedad sinaloense, desde antes de que fuera la elección, había un cierto temor en el ambiente. Es decir, si bien había esa expectativa que les mencioné de inicio, era también notorio de que las noticias que nos llegaban a través de la prensa más crítica del Estado nos llevaban a pensar que habría que analizarlo esto en términos de incentivos o de desincentivos que habría en el momento de salir a votar. Entonces a mí me pareció muy prudente, bueno, este elemento de la teoría de la elección económica, de elección racional, para plantearme el tema del dilema del prisionero. Por un lado estaba el elector, digamos, circunscrito a las candidaturas que ofrecía el sistema electoral, y por otro lado teníamos los desincentivos que estaba provocando la presencia de este actor en el proceso electoral. Entonces, bajo esta circunstancia, yo quise pues meterme menos en la descripción del fenómeno y más en el análisis desde el comportamiento, desde las tendencias del comportamiento electoral. Este fenómeno de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en Sinaloa no es nuevo, nada más que sí vemos un elemento novedoso en todo esto, y que tiene que ver que de haber sido un actor subordinado a la política, en esta ocasión yo percibo, y no solo para el caso de Sinaloa, sino para otros estados del país, que jugaron ya como actores políticos. Ellos, por un lado, inhibiendo candidaturas que podrían haber sido muy competitivas, como también, por otro lado, intimidando, en otros casos secuestrando a operadores políticos, y afortunadamente no se llegó a los asesinatos políticos que sí hubo en el pasado en Sinaloa, y que de alguna manera quedó como en la memoria colectiva como un elemento que estaba ahí presente. Bajo estas circunstancias, pues yo me metí pues a analizar estos elementos que estaban de tensión, y ver cómo entraría, digamos, el ciudadano a tratar de escoger un candidato o a sus candidatos en el momento de sufragar. En 2018 hay que recordar que en Sinaloa fue un tsunami. Se ganó los 24 distritos electorales, se ganó los 7 distritos federales, se ganó prácticamente el 80% de las alcaldías, donde vivía prácticamente más del 90% de la población sinaloense. Entonces, fue un tsunami, digamos, único, digamos, quizá en todo el país. Fue, en términos relativos, el estado más votado del norte del país, y estuvo entre los 5 más votados
de todos los 5 estados más votados del país. Entonces, esto pues animaba a pensar que la elección estaba decidida de antemano. Sin embargo, esto quisieron todavía consolidarlo mediante la alianza con el Partido Sinaloense, una organización local que no tenía, que ha venido a menos, que había hecho alianzas con todos, desde su fundación o desde antes, cuando era una asociación civil en 2010, y que había venido recorriendo el PRI al partido Redes Progresistas, había hecho alianza con el PAN, había hecho alianzas pues con todos los, con Movimiento Ciudadano, en fin, buscando escalar, digamos, en las preferencias electorales, pero venía menos cada vez más. Sin embargo, esto sirvió para que le dieran una posición privilegiada, y al momento de ir a la elección, pues tenemos que este partido, de los 625,000 votos que obtuvo el candidato a la gubernatura, solo le aportó 93,000 votos. Y igual hizo alianza en algunos de los distritos electorales, ahí solamente obtuvo 82,000 votos. En el caso de Morena había igual tenido, si no los 625, alrededor de 500,000 votos, lo cual significaba un peso específico. Y lo mío sucedió en las alcaldías. Esto molestó mucho a muchos militantes de Morena que veían que habían sido desplazados por militantes del partido sinaloense, y con lo que se afirmaba, digamos, que los históricos de Morena en el estado, los que habían sido fundadores, especialmente el sector de la izquierda, pues no estaban representados en las candidaturas. Sin embargo, muchos de ellos lo que hicieron fue apoyar a Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena a la gubernatura, que tuvo que enfrentar pues una conflictiva interna en el proceso de definiciones, porque pues algunos de los candidatos no lo consideraban un histórico de Morena, aunque sí era un histórico de la izquierda de Sinaloa. Él había sido candidato a gobernador en 1986 y había repetido en 1998. Incluso la candidatura de este personaje, que también fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este candidato que fue rector de la Universidad de Sinaloa había sido el candidato de la izquierda que había tenido una mejor votación en toda la historia electoral hasta, digamos, antes de Morena. Entonces, aquí tenemos pues que hay una presencia de este personaje, una ascendencia muy importante a nivel social. Y bueno, un dato que se me pasa, había sido candidato por Morena en 2018 en la fórmula de mayoría, junto con otra histórica de la izquierda de Sinaloa, que es Imelda Castro. Ellos dos ganan ampliamente esa elección, y es así como se habló incluso de que Imelda Castro podría ser también candidata a gobernador. Sin embargo, las cosas se acomodaron y fue Rubén Rocha Moya quien fue la candidatura, y de esta forma tenemos que obtuvo, digamos, 625,000 votos, poco más de 1 millón de votantes que asistieron a las urnas. Esto pues nos lleva a
que obtuvo un margen de victoria pues prácticamente 2-1 contra el candidato del PRI, que fue Mario Zamora, y que no pudo, digamos, contra este segundo tsunami, a pesar de que hizo una campaña muy intensa, recorrió varias veces el estado buscando los apoyos electorales que le permitieran. Entonces, esto me lleva, digamos, a otra reflexión, digamos, que está ahí en el texto, ya lo he entregado, que tiene que ver con un escenario como de violencia electoral como el que hemos tenido, qué posibilidades hay de llevar a cabo una agenda progresista. Por ahí hay un índice de desarrollo democrático, seguramente ustedes los conocen, que lo han preparado en varias instituciones académicas, entre ellas el Colegio de México, conjuntamente con el INE y otras instituciones. Supongo que también la UNAM también participa en ella. Y bueno, este estudio que lo hacen año con año con indicadores objetivos, pues delinean lo que podría ser las grandes debilidades que tiene cada uno de los estados, y a partir de ahí, bueno, empezar a construir lo que podría ser la agenda, de los gobiernos. Y bueno, esto me llevó, digamos, junto con otros sinaloenses, académicos sinaloenses, a hacer un estudio sobre los grandes problemas de Sinaloa. Y la parte que me correspondió, y yo recupero para también este ensayo los datos que tienen que ver con los grandes problemas de Sinaloa. Particularmente están indicados los que tienen que ver con la pobreza. También revisamos cómo anda y cómo ha escalado en el contexto de la pandemia, y que ha generado, pues, como sucede en todo el país, un incremento de los pobres, tanto los pobres extremos como los pobres convencionales, como se les conoce por el Coneval. Tenemos también el tema de la inseguridad, que es un tema grave como en muchas partes del país, y que Sinaloa no se ha quedado atrás, incluso a pesar de que se maneja que hay que durante este sexenio hubo un descenso de este indicador. Lo cierto es que pues, se ensombrece cuando vemos por ejemplo, los datos que tienen que ver con el número de desaparecidos durante los últimos años. El número de desaparecidos, de los cuales pues, tenemos que, si se habla de un promedio de 1.500 asesinatos, habría que agregar alrededor de otros 1.000 que desaparecen sin dejar rastro de su paso por. Entonces, ese es otro problema. Vimos que por ahí podría el tema de los feminicidios, que es un tema también grave, que ha ido creciendo. Hoy en la mañana también el presidente López Obrador lo reconoció. En Sinaloa particularmente tiene que ver con un incremento sustantivo, tiene que ver con el manejo de la pandemia. Sabemos los datos que venimos manejando. Yo escribí un libro sobre la tragedia del COVID en Sinaloa y encontramos, junto con un trabajo periodístico que hizo Periódico Noroeste, de que los datos oficiales solo representaban el 70% en términos de contagios, pero también de muertes por COVID-19, el 30%, porque prácticamente el segmento de contagios y de muertes ocurrían en casas habitación, o bien ocurrían en
en hospitales privados y muchas veces 2 años. Por allí el profesor Manuel Cántara hizo un ejercicio que ustedes seguramente conocen, publicó en el periódico El Clarín de Buenos Aires, donde pues señala un tema que lo vimos ahí en el caso de Sinaloa y creo que es válido para el resto del país y que tiene que ver con el tema de la recogida de los datos. Si recuerden que pues, esto nos agarró de sorpresa, el sistema de salud estaba muy limitado para atender el fenómeno que se les presentaba y bueno, igual de cómo contabilizar los contagios y las muertes que estaban ocurriendo. Entonces allí había de principio un problema que no se detectó y que pues nos explica de alguna manera esta doble contabilidad de contagios y COVID. Entonces tenía una cuestión muy específica. Y bueno, ya con esto quiero nada más plantearme algunas de las interrogantes que quedan ahí, y es que la intervención de los cárteles en las elecciones con resultados favorables a la Morena, ¿qué escenario presenta, digamos, de futuro? ¿Qué posibilidades de, siendo Rubén Rocha Moya un gobernador que esperamos muchos que sea un gobernador progresista, como lo viene presentando su trayectoria, va a poder pues, moverse, digamos, en esta situación de intervención del crimen organizado en el poder político? Es decir, es conocido que en el pasado era muy notorio que estos actores pues entraban ahí, pero eran una cosa marginal. Ahora lo vemos como una parte activa. Ellos vetan y también proponen candidaturas, de tal manera de que esto va generando un escenario en el cual la forma de gobierno, la integración, las políticas pueden pasar por la distribución del poder y de esta forma Morena como proyecto político pues estará acotado para llevar a cabo ha prometido el candidato gobernador de armonizar la 4T en Sinaloa. Y son los grandes interrogantes que seguramente están en Michoacán, están en Nayarit, están en Sonora, están en Baja California, en Guerrero, en Tamaulipas y muchos estados que hoy tuvieron la intervención del narco o de los distintos cárteles que ya vieron en los espacios políticos la posibilidad de incidir en las decisiones públicas. Esto concluyo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la información y las reflexiones que han realizado sobre los resultados de sus respectivos estados. Sin duda, sus aportaciones y los elementos nos permitirán realizar un análisis mucho más completo, pero también, y es algo muy positivo, pues han surgido algunos cuestionamientos por parte del público y también de manera interna. Entonces, con respecto a sus participaciones, daremos inicio justamente a esta sesión de preguntas y respuestas. Les voy a hacer las preguntas en un inicio, les voy a ir cediendo la palabra en el orden en el que presentaron. Se las voy a realizar de una vez para que puedan ir preparando sus respectivas respuestas. Lamentablemente la doctora Marcela Ávila tuvo que retirarse un momento, esperemos que pueda reintegrarse de nueva cuenta antes de terminar con esta sesión, pero iniciaríamos con el doctor Juan Carlos Montero. Nos preguntan, en el caso de Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano postuló a un candidato joven y entre controversias ganó la gubernatura. ¿Considera que esto puede significar alguna ventaja o riesgo tanto para el Estado de Nuevo León como para el mismo partido? Y una segunda pregunta, que es, ¿qué papel jugó el Bronco en el proceso de sucesión?
Permítame tantito. Para el doctor Juan Mario Solís, preguntan, conforme a la gráfica que mostró de competitividad del estado de San Luis Potosí, esta reducción porcentual entre el primer y segundo lugar, ¿a qué se debe? ¿Una mayor competencia democrática y de participación ciudadana o solamente a un nuevo reparto de cacicazgos? Y una segunda pregunta, ¿es una derrota para Morena el triunfo de Gallardo? ¿Cómo ve la relación del nuevo gobernador con Morena y sus líderes locales? Para el doctor Ernesto Hernández nos preguntan, en el estado de Sinaloa, la narrativa y la evidencia de la existencia de grupos del narcotráfico en el estado y la violencia son factores que aparentemente han afectado la participación ciudadana. ¿Esto es cierto? ¿Estos factores realmente afectan la participación? Y por otro lado, ¿considera que han potenciado, la alternativa de partidos? Entonces, iniciamos por favor con el doctor Juan Carlos. Adelante. Muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, respecto a la juventud, tanto de Samuel García y yo diría de Luis Donaldo Colosio en Monterrey. No puedo responder la pregunta porque creo que son las dos. O sea, puede ser tanto una ventaja como un riesgo en este momento. Señalar que Samuel García también ha sido comparado con los candidatos artistas, incluso con Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, pero Samuel García es un hombre preparado, es un hombre que tiene un doctorado en política pública, se supone que también tiene un doctorado en España que ha sido seriamente cuestionado, de tal manera que no me parece un improvisado tampoco. Creo que su juventud es una oportunidad para él y para Nuevo León, para demostrar que los jóvenes tenemos la capacidad de gobernar, que la juventud no es un problema, sino una oportunidad, y tiene ese reto sobre él. También pensar que si él termina en su periodo y que le va bien, y le va bien al estado de Nuevo León, para el 2030 podríamos estar pensando en un serio candidato presidencial distinto a las opciones vigentes. Por supuesto, 2030 está muy lejos, pero pensando en sus 6 años y su edad, pues sería un buen candidato, siempre y cuando le vaya bien. Respecto del papel del Bronco, durante la campaña electoral, realmente el Bronco se apartó de la elección. Los candidatos buscaron criticar su gobierno, pero era como pegarle al aire, porque realmente eran golpes que no le beneficiaban. El PRI trató de pegarle, Morena trató de pegarle, pero realmente no consiguieron ningún beneficio de ello. Sin embargo, antes de la campaña electoral, siendo Samuel García todavía senador, sí antagonizaron el Bronco y Samuel. De hecho, Samuel García fue quien interpuso un proceso en contra de Jaime Rodríguez Calderón por desvío de recursos del gobierno del estado para obtener las firmas que permitieron a Jaime Rodríguez Calderón ser candidato independiente a la presidencia de la República. Entonces, antes de la campaña, Samuel y el Bronco fueron antagonistas por completo. El Bronco se refería a Samuel como un niño popis, le decía que era un criminal por ser facturero, vender facturas falsas, y Samuel García fue el que interpuso este recurso que llevó a sancionar al gobernador y a su entonces secretario de gobierno. Pero durante la campaña, no. Durante la campaña, el Bronco se apartó. Gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas y bueno, le cedo la palabra al doctor Solís. Adelante, por favor. Disculpe, doctor, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias por las preguntas. Con relación a la primera, sobre la competitividad, yo creo que genuinamente en el Estado como en el país, la competitividad electoral en buena medida es el resultado del cambio de reglas electorales, sobre todo a partir de 1996. De hecho, si se observa la gráfica de competitividad, al menos para San Luis Potosí, y lo podemos ver para los otros estados, podemos visualizar que a raíz de la elección del 97, las diferencias entre el ganador y el segundo lugar se redujeron drásticamente, ¿no? Puedo entender esta cuestión de los cacicazgos
locales. A final de cuentas, en México la política va como en dos niveles, ¿no? La política nacional va a una velocidad y la política subnacional va a otra velocidad. A veces nos diera la impresión que todavía va en carreta la política subnacional, sobre todo cuando nos encontramos con casos de autoritarismos, una especie de autoritarismos locales, ¿no? Autoritarismos competitivos, dirían otros. Pero bueno, esa es una cuestión. Pero genuinamente creo que la competitividad obedece mucho al cambio de reglas y que los votos se disputan de manera importante en las diferentes elecciones. Por el otro lado, sobre si Morena perdió la elección, yo no lo creo, sinceramente. De hecho, para Morena era una opción que Ricardo Gallardo fuera el abanderado de ese partido en la elección local. Pero la militancia de Morena en San Luis Potosí se opuso fuertemente. Con lo cual Ricardo Gallardo tuvo que encontrar, digamos, un partido, encontró acogida en el Partido Verde, pues que al final de cuentas es un partido muy pragmático, ¿no? A mí me da un poco de pena que San Luis Potosí va a ser el único partido gobernado por el Partido Verde en este país, ¿no? Es como el niño raro del colegio en el patio de recreo. Bueno, pues así va a ser San Luis Potosí, ¿no? O sea, el niño raro en el patio de la escuela. Pero yo comentaba, y lo he dicho en otros espacios, que la candidatura a Ricardo Gallardo se la debían. Le debían esa candidatura porque no debemos de olvidar que Ricardo Gallardo, como diputado federal del PRD, fue el político que encabezó la escisión del Partido del Sol Azteca, que derivó en que Morena y sus aliados pudieran alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior. Y Mario Delgado sabía que le debía esa nominación a Ricardo Gallardo y fue muy claro en la campaña cómo de manera velada había un apoyo a Ricardo Gallardo y un progresivo abandono de la candidatura de Mónica Rangel. Y lo podemos ver incluso en la tendencia que iban mostrando las encuestas, en donde la candidatura de Mónica Rangel progresivamente iba en caída y la tendencia de Ricardo Gallardo iba a la alza, ¿no? Yo creo que toda la estructura de la 4T estuvo a disposición del Partido Verde y de Ricardo Gallardo. Así lo demuestran el hecho de que varios personajes que compitieron por alcaldías o por diputaciones federales en San Luis Potosí forman parte del proyecto de la 4T y actualmente algunos ya están ejerciendo como legisladores federales y son, insisto, personajes muy allegados a la 4T. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a continuación le cedo la palabra al doctor Juan Ernesto. Por favor. Bueno, revisando así rápidamente los datos, tenemos que en la elección de gobernador de 2010 hay hubo una participación del 58.35% de la lista nominal. En 2016, la elección logró la participación del 49.5%. Y en 2021, más o menos lo mismo. Creo que es por décimas la diferencia. Pero en la elección de 2018,
donde hubo elecciones concurrentes sin incluir la de elección de gobernador, tenemos que la participación fue del 59.5%. Entonces, esta diferencia que hay, guardando, digamos, por un lado las elecciones de gobernador, pero por otro lado la elección del tsunami, pues nos plantea, digamos, a lo mejor la necesidad de comparar. Hay quien, digamos, la formalidad pues no nos permite comparar elecciones diferentes. En este caso, hay algo que indica que habiendo sido elecciones concurrentes, no haya una participación similar, sobre todo porque venían, digamos, con el empuje del tsunami de 2018 y con un gobernador que había sido bien calificado en todas las encuestas de percepción. Entonces, ese 10% es la gran interrogante. ¿Por qué no fueron a las urnas? Yo, quizás abusando, ¿no?, del análisis, pues yo creo que allí intervino de alguna manera el factor crimen organizado, porque se vivió en algunos municipios mucha tensión, particularmente en el municipio de Ahome, que es la tercera ciudad más importante del estado, el municipio más importante poblacionalmente del estado. Tenemos en Culiacán, donde viven de cada 3, uno de los sinaloenses, con el secuestro de toda la estructura operativa del PRI. En los municipios rurales de Escuinapa, Concordia en el sur, y todo el operativo que se montó, digamos, para inhibir la operación electoral en el municipio de Mazatlán. Entonces, yo creo que estos ingredientes, aunados al tema de la pandemia, aunado al perfil de algunos candidatos, tuvieron su impacto. Habrá que estudiarlo más a fondo. En cuanto a la segunda pregunta, si la incorporación del crimen organizado en los procesos electorales ha limitado la alternancia, creo que no. Los datos indican otra cosa. En 2010 llega un candidato a la gubernatura que, si bien es un expriista, lo impulsa el PAN y el PRD. En 2016 es un candidato que había sido diputado federal por el Partido Verde, pero que su trayectoria había sido en el PRI. Es una mezcla ahí de perfiles. Y ahora en 2021 pues llega Moreno, lo cual cualquier planteamiento en el sentido de que no ha habido alternancia no tiene justificación. Muchísimas gracias por responder las preguntas de nuestro público. Sin duda sus aportaciones pues, nos dan a reflexionar sobre bastantes puntos relevantes y ojalá que pues, más adelante sea posible analizar ya con esta información base que nos han proporcionado los resultados, ¿no?, del trabajo de los actuales candidatos y candidatas electas. Ya para concluir con esta mesa, pues les agradezco nuevamente su participación y colaboración en este seminario de los estados, a cada uno de nuestros ponentes y por supuesto a la doctora Rosa María Mirón, que es la organizadora de estas mesas. También muchísimas gracias al público por seguirnos a lo largo del día en las distintas mesas del seminario de los estados 2021 y les invito a que nos acompañen a las mesas del próximo 7 de septiembre a partir de las 9 horas a través de las cuentas de Facebook de las instituciones convocantes, que son el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios Políticos de la misma universidad y, por supuesto, a través de los canales oficiales de la Cátedra Madero. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una excelente noche.